Ya habiendo hablado de el becerro, vamos a Daniel y la estatua de Nabucodonosor. Y eso está en Daniel 3. Entonces ya vimos en videos anteriores que inclinarse ante hombres está mal. Obviamente menos a estatuas. O sea, si inclinarse ante hombres está mal, aún más inclinarse ante estatuas. Entonces Daniel capítulo 3, versículo 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor. Había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. El versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. El versículo 6, y cualquiera que no se postre y adore, vuelve y dice adorar, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta y bueno, de los instrumentos, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Entonces menciona que se van a postrar y ahí ya están adorando. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí en el versículo 12 vemos que le dicen: no adoran sus dioses, no adoran tus dioses, y luego coma, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La estatua no era ningún dios, no la consideraban dios. Y si vamos a Daniel capítulo 4, versículo 8, dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, y ahí el rey le cuenta el sueño. Aquí en el capítulo 4, aquí habla que le cuenta el sueño. O sea, el que habla es el rey Nabucodonosor, y le dice
que tenía el nombre Belsasar como el nombre de mi Dios, el Dios del rey. Pues con esto se ve que ese es el Dios del rey. En ningún momento se habla que la estatua la estaba tomando como su Dios, o que era una representación de su Dios. Entonces vamos al versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abdenego. Al instante fueron traídos a estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abdenego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él ahí hace una diferencia entre su Dios y la estatua de oro. No honréis a mi Dios, y lo acabamos de ver en el versículo 8 del capítulo 4. Y dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Entonces su Dios es una cosa y aquí la estatua es otra. No la consideraba Dios. Nadie pensaba que esa estatua era Dios. Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vuelve y les dice que se postren, y al postrarse van a adorar la estatua. Entonces pueden seguir leyendo todo el capítulo. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abdenego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego pues ellos dicen, si no lo hace, igual sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sus dioses son una cosa y la estatua es otra. Entonces vemos que menciona que con el simple hecho de postrarse están adorando. Aunque nadie considere que la estatua es Dios, la adoran y así le hacen un ídolo. No tienen que creer que la estatua es Dios para que sea un ídolo, un Dios falso. Y pueden seguir leyendo todo el capítulo. Y si vamos al versículo 28, aquí dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abdenego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Antes que servir y adorar a otro Dios. ¿La estatua se consideraba Dios? No. Con el hecho simple de postrarse, la adoran y la hacen su ídolo, su Dios falso. Por eso menciona adorar a otro Dios que su Dios. Entonces aquí vemos que nadie creía que la estatua era Dios. Pero con el hecho de postrarse, la hacían su ídolo, la adoraban. Y vemos que al postrarse también se adora. Entonces aquí vemos que eran muchos pueblos y naciones que vinieron y se postraron ante esa estatua. Ellos no consideraban esa estatua, entonces no tenían que creer que era Dios para que ya fuese un ídolo, se convirtiera en un Dios falso al adorarla, al postrarse. Si se hubieran postrado ellos, los tres, hacen de la estatua su Dios, aunque no represente ningún Dios, aunque no crean que la estatua es Dios, la hacen su ídolo. Si la honran, la hacen su Dios, su ídolo, su Dios falso.
Entonces, como hablamos en videos anteriores, si con el hecho de pensar en romper esa imagen o ese ídolo, esa escultura, algo no te deja, ahí ya la estás honrando, porque estás ligado, tu corazón ya está ligado a eso, piensas que tiene algo divino, entonces ya la estás haciendo tu ídolo, tu Dios. Y pasa lo mismo con el becerro de oro, lo que hemos visto anteriormente. No tiene que creer que el becerro es Dios para que sea su ídolo. Lo mismo acá, con los fariseos, que eran idólatras, porque eran ávaros. No pensaban que la riqueza era Dios, pero era su ídolo. Por eso aquí en Daniel 3:28 habla de no servir a otro Dios. Entonces, el postrarse se adora, aunque sea una estatua. Si no te postras con el hecho de, como hablamos ahora, de honrarla, porque honra lo que en el fondo representa y no es ningún santo, ningún Dios, no representa ninguna divinidad. Pero al costarte, al decir de pronto romperla o algo, ya tu corazón está ligado y estás honrando eso. Y ya lo estás haciendo tu ídolo en el corazón. Y vienes a honrar lo que en el fondo eso representa, que son a demonios, al diablo, a doctrina de demonios. Eso vienes a honrar, lo que está detrás de ese ídolo, de esa imagen. Y no tiene nada de Dios lo que está ahí detrás. Entonces con esto ya no se puede justificar que el inclinarse no es adorar, cuando aquí lo dice. Que se pueden tener imágenes, o sea, tuercen la palabra para justificar su pecado. Entonces ahora vamos a ir al libro de sabiduría. El libro de sabiduría. Que muchos dicen no, lo quitaron. Hasta en la católica, pero en las otras lo quitaron. O sea, en la Reina Valera sí quitaron algunos. Y esos están en la católica. Pero de la misma católica también quitaron muchos. Pero eso ya es otro tema, otra cuestión. Si vamos a sabiduría, el libro de sabiduría, desde el versículo 13 del capítulo 13, se habla claro de los ídolos. Y ya lo habíamos leído, que esto también lo menciona Romanos 1:23 o 25, por ahí. Que menciona que la creación demuestra al Creador. La creación da a conocer al Creador, y eso también lo habla Hechos 17:27 a 28. Pero la gente prefiere las tinieblas que la luz. Creer al hombre que a Dios, al Creador que hizo la tierra como Él dijo que la hizo. Porque si buscamos en Siracides capítulo 17 al 7, los llenos de sabiduría y conciencia, lengua, ojos y oídos, mente para pensar, los llenó con sabiduría, con conciencia, con ojos, con oídos, para pensar. Puso en sus mentes su propio ojo interior, para que conociera la grandeza de sus obras. Ahí está mencionando que Dios le dio el sentido, los dones al hombre para que pudieran conocerle, la grandeza de su nombre, cómo Él hizo las cosas. Lo que habla aquí Sabiduría 13 del 1 al 5, lo pueden leer. O sea, el hombre puede elegir, pero cae en el engaño cuando
no cree lo que Dios habla mediante su palabra, pero en vez de seguir lo que Dios dice, siguen tradiciones de hombres, paganismo, religiosidad, dan culto a la creación y no al Creador. Entonces en Sabiduría 13, versículo 6, sin embargo, esos no merecen sino una ligera represión. Posiblemente se extraviaron a pesar de que buscaban a Dios y querían encontrarlo. Su razonamiento partía de las obras de Dios que les eran familiares y las vieron tan hermosas que quedaron bajo su encanto. Sin embargo, no tienen excusas. Lo que hemos venido diciendo, no tienen excusas. Se adquirieron bastante ciencia para poder investigar el universo. ¿Cómo no descubrieron antes al Señor de todo? O sea, ¿cómo no lo descubrieron? El versículo 10. Pero son unos desgraciados los que llaman dioses a las obras de manos humanas y desgraciadas sus esperanzas, puestas en ídolos muertos, oro, plata, trabajada con arte, figuras de animales, piedras sin valor, esculpidas por manos de antepasados. Como decía ahí, no tienen excusas. Y esto también lo dice Romanos 1, del 19 al 22. Versículo 11. Ahí tienen a un leñador, aserrucha un árbol, fácil de cortar, le raspa la corteza, lo trabaja con habilidad y forma con él un objeto para uso corriente. Los desperdicios de su trabajo le sirven para preparar su comida cuando siente hambre. Queda un desecho que no sirve para nada, un palo retorcido y lleno de nudos. Lo toma, lo talla, dedicándole sus horas libres. Lo modela como artesano entendido y le da forma de hombre, o si no, de cualquier animal despreciable. Lo pinta de rojo y cubre con pasta todas sus fallas. Hace entonces a su obra una habitación digna de ella. La coloca en la muralla, sujetándola con un clavo, para que no se caiga. Así la cuida porque no puede cuidarse sola. No es más que una imagen que necesita protección. Sin embargo, cuando se trata de sus negocios, de sus hijos o de algún casamiento, no se avergüenza de dirigir sus oraciones a un objeto sin vida. Para su salud invoca al que es débil, para su vida implora al que es muerto, para recibir socorro suplica al que no sabe nada, para sus viajes lo que ni siquiera puede usar sus pies, para sus negocios y empresas, para el éxito de su trabajo, pide vigor a lo que en sus manos no posee ningún vigor. Actualmente hacen lo mismo, copian las mismas prácticas. No hay ninguna diferencia si eso es una imagen de un santo, de un ángel, de lo que sea, de una virgen. Es lo mismo, es la misma práctica. Y el Señor dijo: no me honren, no me sirvan como hacen los pueblos. Y tomaron las costumbres paganas de los pueblos. Por eso acá mencionaba que es hecho por antepasados, es una tradición. Lo tomaron de Egipto, de Babilonia, de todos esos lugares, y siguen haciendo actualmente lo mismo. Vamos al capítulo 14, versículo 1. Otro que se embarca para surcar las olas enfurecidas implora un palo más frágil que el barco que lo lleva. Esa nave se debió a la sed de ganancias y la construyó la sabiduría del artífice. Pero es tu providencia, Padre, que la guías tú que abres caminos en el mar y un sendero seguro en las olas, mostrando así que salvas de todo peligro y que aún sin experiencia uno puede embarcarse. Tú no quieres que las obras de tu sabiduría permanezcan estériles. Por eso los hombres incluso confían en un pequeño madero, atraviesan las olas en una débil balsa y llegan sanos y salvos.
Versículo 6. Al principio, cuando se acababan los gigantes orgullosos, la esperanza del universo se refugió en un arca y guiada por tu mano dejó en el mundo la semilla de una nueva generación. Y esta parte la leímos al final cuando hablamos de la serpiente de bronce. Lo que Él ordena es bendito y no se contradice. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, ni la divinidad se asemeja al oro y plata. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis a Dios. El Señor no mandó hacer estas cosas, muñecos, esculturas, ni como menciona aquí, palos retorcidos, como lo dice Sabiduría 13:13, un desecho. El mismo Baruch menciona y habla de espantapájaros, o sea, esos son burla. Versículo 8. Pero es maldito él y su autor, el ídolo proveniente de manos humanas, él por haberlo fabricado y el ídolo porque a pesar de ser corruptible, fue llamado Dios. Y ya hemos visto, no tienes que creer que es Dios para que sea tu ídolo. Si Dios tiene un odio igual del impío y del fruto de su impiedad, la obra y el obrero serán castigados igualmente. Por eso se pedirán cuentas también a los ídolos de las naciones, porque entre las criaturas de Dios llegaron a ser algo abominable, una fuente de escándalo para las almas, un lazo a los pasos de los necios. Un lazo ligan su alma. Les cuesta incluso romper lo que hemos hablado. La invención de los ídolos fue el origen del libertinaje. Cuando aparecieron se corrompió la vida, porque al principio no existían y no existirán siempre. La vanidad humana los introdujo en el mundo y por eso Dios ha dispuesto que no durarían. Un padre consumido por el dolor encarga la imagen de su hijo, arrebatado prematuramente, y al que no era más que un difunto lo honra al presente como un Dios, y establece para sus familiares ceremonias y ritos. Aquí vemos que aunque no creas que el ídolo es Dios, lo honras como un Dios. En tu corazón se hace ídolo porque le colocas cualidades de Dios. Aquí lo menciona, lo honra al presente como un Dios. Y esto lo vimos al principio de los videos. Le das cualidades de Dios. Piensas que su presencia está ahí o que la divinidad está ahí. Todo eso ya lo hemos venido hablando y explicado con solo palabra. Y establece para sus familiares ceremonias y ritos. ¿Acaso Dios mandó esas cosas, la religiosidad que hacen ahora? Versículo 16. Después con el tiempo la costumbre impía se arraiga y se la observa como ley. Por orden de los gobernantes las imágenes esculpidas reciben culto. Los que no podían honrar personalmente a sus reyes porque vivían lejos, los representaron, se hicieron del rey venerado una imagen visible, así adularían al ausente como si estuviera presente. Entonces aquí en el versículo 17, pues vemos en esto que hemos leído, explica cómo surgieron los ídolos, las esculturas, los muñecos, las imágenes, porque la idolatría estaba desde antes incluso. Pero los ídolos en imagen, en fundición no. Porque el Señor habla de los ídolos que colocaron en vuestros corazones. Cuando los tenían en el corazón y luego los llevaron y los fabricaron. Y luego más adelante vamos a ver cómo es que esta idolatría incluso existía antes de la fundación del mundo. Y aquí vemos palabras que incluso mencionan ahora. Palabras como culto, veneración, honrar. Algunos dicen que se venera no más y no se adora. Pues acá dice que veneraban a esos ídolos. El mismo lo acabamos de ver en la estatua de Nabucodonosor. Adoraban.
sea, no hay más excusas. Y si veneran, honras o das culto, pues no estás adorando a Dios. No tienes que postrarte ante la imagen para adorar. Ya lo vimos. Lo haces en el corazón. Y con esto estás cambiando a Dios por una imagen. Adoras otra cosa, aunque digas que no en el corazón. Lo hemos hablado desde el principio de los videos. Aunque digas no, ya es tu ídolo. Y aquí mismo en el versículo dice que hacen del rey venerado una imagen visible. Hacen del Dios, si hablamos del Dios verdadero, el Dios invisible, una imagen visible. Intentan tener su presencia en imágenes, esculturas, en medallas, en monumentos, en las montañas. El Dios en su trono lo intentan tener presente, pero lo hacen de una forma incorrecta. Dios no mandó estas cosas. Dios mora en templos santos. El templo es el cuerpo. Cuando alguien se arrepiente de verdad, Él te da su espíritu para que vivas en santidad y mora en ti. Acá menciona que hacen o representan a Dios en una imagen. Y lo que hemos venido hablando, dicen que hay que creer que el ídolo, la imagen es Dios para que sea idolatría. Pues aquí menciona que hacen de Dios una imagen, una escultura. Entonces, ¿qué más excusas van a sacar? Ya vimos que es idolatría, aunque no se crea que el ídolo es Dios. Viene a ser tu ídolo. Pues es peor si aún haces imagen de Dios. Si quieres representar al verdadero Dios. Aquí el ídolo viene a representar a Dios. Entonces pues tienes una imagen de algo que crees que es Dios. Y con esto pues caes por tus propias palabras. Dices que la imagen no hay que creer que es Dios para poder tenerla, pero si tienes una imagen de algo que representa a Dios, y lo hablamos antes, o sea, ni por un lado ni por el otro puedes justificarte, caes por tus palabras. Jesús es Dios, tienen imágenes de Él crucificado, crucifijos. Otros a alguien con la barba blanca que dicen que es el Padre. De igual forma están creyendo que ese es Dios y lo representan de esa forma, aunque digan que esa escultura de Jesús o de alguien con la barba blanca no es Dios, están representando a Dios en eso. Entonces, por lo tanto, lo consideran como Dios. No pueden justificarse de ninguna forma. Y todo lo respalda la Escritura, que es la palabra de Dios, que muestra la verdad. Bueno, y si en esta parte de pronto alguien piensa que no se habla de Dios, que solamente es un rey venerado, como dice aquí, pero que espiritualmente no nos representa o se habla de Dios, entonces vamos al versículo 21. Así esta imagen llegó a ser un lazo para el mundo, porque los hombres, víctimas de su desdicha o del poder de sus gobernantes, dieron a la piedra y a la madera el nombre incomunicable. ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Cómo se pronuncia? E incluso aquí mismo vemos que coloca la cita, Éxodo 3, versículo 14, o sea, aquí en la misma Biblia. O sea, se comprueba que llaman a la piedra con el nombre del que el ídolo representa a Dios. Llaman a la piedra con el nombre de Él, con el nombre de Dios. Aquí lo está diciendo, que el ídolo representa a Dios.
Y Éxodo lo dice, 20:23, no hacer figuras ni hagan así con Dios. Pero la gente se pervirtió con esto. En Deuteronomio 4, del 15 al 19, ahí lo dice. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Señor habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra, para que no se corrompan, ninguna figura visteis. Y hacen esto. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, él dice, no haréis así con Dios. Pueden ir y leerlo. Desde el versículo 3, cuando hayan derribado sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así al Señor vuestro Dios. O sea, no me sirvan así, está diciendo el Señor. Ya lo hemos visto en varios versículos. Ninguna figura viste. No lo representen. No hagan como las naciones sirven a sus dioses. No pregunten cómo servían. No hagan así con Dios. O sea, la palabra aquí es contundente. Ya no se puede justificar. No hay excusa para eso. Y si seguimos leyendo el versículo 22 dice, pronto no les bastó errar en el conocimiento de Dios, sufriendo muchos males por causa de su ignorancia, han llegado a dar a esos males el nombre de paz. O sea, es abominable, una aberración llamar Dios o usar su santo nombre para llamar a los ídolos. O sea, cómo usar el nombre de Dios para nombrar a los ídolos. Seguimos en el versículo 23. Con sus sacrificios de niños, sus misterios secretos, sus furiosas orgías con ritos extraños, no guardan ya ninguna pureza, ni en la vida ni en el matrimonio. Uno suprime al otro por traición o lo atormenta por el adulterio. Por todas partes se mezclan sangre y asesinato, robo e hipocresía, corrupción, engaño, peleas, perjurio. Pasamos al 27. Por el culto de los ídolos infames es el principio, la causa y el fin de todo mal. O bien se divierten hasta el delirio o pronuncian falsos pronósticos, o llevan una vida llena de injusticias, o juran falsa y vanamente. ¿Cómo se adhirieron a ídolos sin vida? No temen ningún castigo por sus juramentos falsos. Pero el castigo les llegará por este doble crimen, por idólatras, ya que se han hecho de Dios una idea falsa. Han hecho de Dios una idea falsa. Por mentirosos, jurando contra la verdad y despreciando todo lo que es santo. No serán castigados por el poder de los objetos por los que juraron, sino por el castigo debido a los pecados, el cual cae siempre sobre el crimen de los malos. Y aquí en esta parte ya está hablando del pecado. Y si ustedes se escudriñan a sí mismos, se examinan, ¿cuántas cosas nombradas aquí ustedes practican? Y luego primero nombró a los ídolos. Y todo lo fue asociando ya a estos pecados. Entonces, el practicar el pecado, esos pecados son ídolos.
Y si vas tras un ídolo, aunque no piensas que es Dios, se convierte tu ídolo en el corazón, pues aún peor hace que practiques estas cosas. Si vamos al capítulo 15, el versículo 8, después, afán muy mal empleado, con la misma greda moldea una divinidad falsa, el que ayer no más nació de la tierra y que dentro de poco volverá a la tierra de que fue sacado. Cuando le pidan que devuelva su alma, pueden leer todo el capítulo. Aquí habla cómo construyen esos ídolos. Y en el versículo 17 al 18, como mortal, sus manos impías producen una obra muerta. El hombre vale más que los objetos que adora. Él al menos recibió vida y ellos nunca. Incluso adoran a las bestias más despreciables, peores que las otras en estupidez. Entonces acá menciona que sus manos, siendo impías, producen una obra muerta. Obras de mentira, obras muertas. Y todo eso se asocia con el pecado, porque cada pecado es un ídolo. Es lo que te gusta hacer, porque eres esclavo de eso. Por eso son obras muertas, son un engaño y cada pecado es un ídolo. Te deleitas haciendo esa inmundicia, esa mentira. Y por eso vas tras de estas cosas, los ídolos, para que en sí mismo, en tu conciencia, vas detrás de esto buscando doctrina de hombres que te permitan el seguir haciéndolo. Porque si vas al verdadero Dios, sabes que tienes que dejar y arrepentirte de verdad. No se pueden sacar más excusas, porque para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo, para que conociendo esa verdad que Él es Dios, esa verdad te liberta de estas cosas. De lo que no puedes dejar hacer, eres libre. Si es posible, el Señor lo hace. Entonces eres libre y dejas de ser esclavo y pasas a ser hijo. Y eres libre de todas estas cosas, del pecado. Ya hemos visto mucha palabra que revela la verdad de la idolatría. Pero si no es suficiente, hay más aún para los duros de corazón. Entonces ya en la siguiente parte vamos a hablar de cómo esto es una tradición.